Primero de todo, buenos días y bienvenidos a nuestro primer webinar de la segunda temporada de Logistics and Last Mile Innovation Webinars que organizamos desde CITEP. Ya sabéis que con estos webinars intentamos hacer llegar a todos las novedades del ecosistema de la logística y la mayor innovación que podamos transmitir a la gente que nos sigue en el sector a través de expertos que colaboran con nosotros. Hoy, la compañía que va a colaborar con nosotros es Baobab Soluciones. Tomás Martínez Buero luego va a introducir a los tres expertos que tenemos con nosotros, que nos hablarán sobre la inteligencia artificial y las matemáticas orientadas para la optimización de rutas. Recordaros simplemente a todos los participantes, a toda la gente que está asistiendo, que durante esta webinar las cámaras y los micrófonos deben estar apagados, importante, para que podamos tener a los ponentes en primer plano. Y luego también recordar que después de la primera hora, que será la presentación, tendremos una media hora final para responder a preguntas. Entonces, cualquier persona que quiera dejar su pregunta podrá hacerlo a través del chat, ya bien sea en el chat general o en el chat privado. Nos puede poner cualquier duda que le surja durante la sesión para que al final podamos responder cualquier cuestión que quede pendiente. Recuerdo por última vez el tema de que las cámaras y micrófonos deben estar apagados por parte de los asistentes. Estupendo. Pues sin más dilación, dejo a Tomás para que haga la introducción tanto a Baobab como al resto de ponentes. Bueno, hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a CITET, a ti, Gaspar, que has organizado este webinar, pues el tener el placer y el honor de presentar unos casos de uso, o un caso de uso y una demo que yo creo que va a ser de mucho interés para la asistencia, y por supuesto también a los asistentes por participar de este webinar, que creo que va a ser de vuestro interés. Para empezar, os voy a presentar a las personas de Baobab que van a participar de este webinar. No sé si estáis viendo la pantalla, yo creo que sí. No sé si puede ya pasar la siguiente. Vale. Los ponentes de este webinar van a ser David López, que es experto en investigación operativa, Álvaro García, que es socio y fundador de Baobab, aparte de profesor de la Escuela Politécnica, o sea, de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid, y yo que soy responsable de inteligencia artificial y analítica, que simplemente voy a hacer una presentación muy breve sobre Baobab. Sobre Baobab, muy rápido. Somos una empresa, una consultoría de inteligencia artificial y optimización matemática, que estamos muy centrados en el ámbito de transporte, supply chain y logística en general. Y básicamente todo lo que hacemos son herramientas y consultoría orientadas a ahorrar dinero, a ahorrar costes operativos. Y ahí va a evolucionar y os vamos a contar cómo lo hacemos en base a un caso de uso y en base a cómo posicionamos las tecnologías que utilizamos para hacer eso posible. Es una empresa que es adolescente, prácticamente, tiene 10 años y ha surgido por la Politécnica de Madrid. Es decir, tenemos un componente académico original muy fuerte que está en nuestro ADN, tanto es así que más del 90% de las personas que trabajamos en Baobab somos o físicos o matemáticos o ingenieros. Y prueba de ello son los fundadores, que algunos de ellos son doctores en las áreas que tratamos en Baobab. Y ya para terminar, para el siguiente, en cuanto a nuestro DNA o digamos, nuestro ADN, que no solamente es académico, sino que también es muy importante resaltar que durante estos 10 años hemos estado trabajando y trabajamos con empresas del Fortune 500 muy potentes, donde los proyectos que realizamos están principalmente orientados a, como decía antes, áreas de logística, transporte, supply chain, aparte de planificación y scheduling. Entonces, como podéis ver en esta página, pues estamos trabajando con empresas de transporte, de paquetería, también de otros sectores como energía o fabricación, donde la componente logística y de transporte es muy importante. Y ahora
básicamente lo que vamos a tratar son los siguientes puntos. Por un lado, vamos a hacer un primer aterrizaje en lo que es la analítica y el transporte. A continuación, descriptiva y predictiva. Es muy importante en este webinar que aterricemos y que veamos claro la diferencia entre ambas analíticas y en qué medida eso complementa una solución para ahorrar dinero, que al fin y al cabo ese es el objetivo de los proyectos que realizamos y de la necesidad que tienen los departamentos de transporte y de logística. Y por último vamos a hablar de un caso de estudio que es bastante actual, que tiene que ver, pero se puede aplicar para otros ámbitos, con la distribución de vacunas. Y por último vamos a dejar un periodo de tiempo para que haya unas preguntas y podamos responder a cualquier inquietud que podáis tener. Y dicho esto, doy paso a Álvaro García, que va a empezar con la primera parte. Pues muchas gracias, Tomás. Lo primero que queremos hacer, antes de dedicar esta hora larga a hablar de rutas y de transporte, es presentar los diferentes tipos de analítica y ubicarlas en relación con el valor que proporcionan con carácter general y en particular en este tipo de actividades. Como se puede observar en la lámina, hay una pirámide en la cual ubicamos estas diferentes analíticas, donde a medida que ascendemos por esta pirámide disponemos de técnicas que nos proporcionan mayor valor y donde cada nivel se construye sobre aquello que nos ha proporcionado previamente el nivel inferior. Entonces, en la parte baja de la pirámide tenemos la analítica descriptiva, que naturalmente describe. Consiste básicamente en disponer de la información relevante al respecto de cómo han sido las cosas en nuestro sistema hasta el día de hoy. Podemos hablar de un cuadro de mando, por ejemplo, donde tenemos información relativa a los costes medios por entrega, los costes por diferentes tipos de vehículos, cuál ha sido nuestra inversión, nuestros costes de mantenimiento, en función incluso del tipo de mantenimiento, sea preventivo o correctivo. Tenemos, digamos, un espejo, o una foto, si queremos, donde observar cuál ha sido nuestra evolución. Es que es un conjunto de fotos que nos permiten a observarnos y asomarnos a cuál ha sido la evolución de nuestro sistema. Es decir, es una técnica que nos permite mirar al pasado y saber de dónde venimos y dónde estamos. Cosa que es valiosa porque nos permite, como decía, tener la foto de en qué punto estamos, que es mejor por descontado que no tener esos números y estar, pues, de alguna manera, sin elementos que nos permitan tener esa información. Sobre esta base de la pirámide podemos construir la analítica predictiva, que, como dice el propio nombre, nos ayuda a predecir, a conocer con antelación aquellas cuestiones que son relevantes en el futuro para las decisiones que tendremos que tomar cuando ese futuro llegue. Entonces, podemos hablar de la predicción, por ejemplo, de nuestra demanda, ya sea en el corto plazo o sea la evolución prevista de la demanda de los siguientes Qs que nos permitan dimensionarnos correctamente en términos de flota o de capacidad de tratamiento en nuestras plataformas, etcétera. O podemos hablar también de, por ejemplo, modelos que nos permitan conocer, imaginemos una empresa de transporte con frío, donde queremos saber cuál es la proximidad del fallo siguiente en los casos de nuestros compresores. Como ya se entiende, esta información es mucho más valiosa porque además de disponer, porque es un requisito previo, de información histórica, sobre esta información somos capaces de hacer alguna estimación de lo que va a ocurrir. Cuestión que es un elemento que puede ser muy valioso para la persona que tiene que tomar la decisión. Con todo, si nos quedamos en este nivel de la pirámide, es el experto en el sistema, con su mejor juicio. Típicamente los expertos saben mucho de con lo que están trabajando, pero queda delegado a esta persona la tarea de hacer el mejor uso que puede hacer de esa información. Lo cual invita a ascender al último nivel de la pirámide, que es donde ubicamos la analítica prescriptiva, lo que llamamos también académicamente investigación operativa, que es la que, por último, prescribe, la que nos hace propuestas al respecto de cómo operar nuestro sistema haciendo uso de las predicciones y de más información, como luego veremos en los ejemplos que vamos a comentar. Entonces, en este caso, además de saber la demanda que tenemos que atender, pues lo que hacemos con este tipo de analítica es elaborar una propuesta de rutas que sea capaz de atender esta demanda, pues típicamente con el menor coste posible y manteniendo pues una calidad de servicio que sea la comprometida. O, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del mantenimiento,
podemos decidir cuándo hacer ese mantenimiento de nuestros compresores para evitar hacerlo demasiado pronto y derrochar recursos, o hacerlo demasiado tarde y encontrarnos con mantenimientos correctivos que van a ser más costosos y al final no nos van a permitir ofrecer el servicio que tenemos comprometido. Entonces, la analítica prescriptiva tiene múltiples bondades y esperemos que con los ejemplos que comentaremos y con el caso en particular se ponga de manifiesto. Y queremos señalar aquí, para empezar, una que es la siguiente, y es que con herramientas de este tipo somos capaces de atender los problemas para los cuales están previstos, como por ejemplo la elaboración de rutas, pero podemos hacer incluso análisis mucho más ricos y potencialmente interesantes, como análisis de tipo what if, donde si yo tengo una herramienta que me permite construir mis rutas con carácter diario, puedo evaluar escenarios alternativos donde, sin necesidad, por ejemplo, de abrir una nueva plataforma donde hago algún tipo de cross-docking, o si decido aumentar mi flota o trabajar con algún tercer proveedor de servicios de transporte, puedo introducir este tipo de elementos dentro de mi modelo matemático, dentro de mi modelo de prescriptiva, y observar cuál sería el impacto sobre mi operación de este tipo de decisiones, con lo cual puedo hacer algún tipo de análisis previo antes de tomar decisiones, no solamente con carácter operativo, sino también con carácter, vamos a decir, más estratégico. Entonces, esta es la ubicación de las técnicas y vamos a estar sobre todo moviéndonos en el ámbito de la analítica naturalmente prescriptiva, que insisto, es donde está el dinero, es donde se aporta realmente el valor. Entonces, dicho esto, y antes de hablar con detalles sobre rutas, queremos hacer un par de consideraciones al respecto de el contexto donde se produce el transporte, que es la gestión de la cadena de suministro, y aquí tomamos prestada la definición del gurú Senchilevi, donde lo que nos dice es que la gestión de la cadena de suministro consiste en la utilización eficiente para integrar proveedores, fabricantes, almacenes, tiendas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de integración eficiente, pues es una cuestión que es más que deseable. Lo que queremos aquí señalar es que precisamente la analítica predictiva permite y se pone al servicio de este objetivo. Es decir, somos capaces de tomar decisiones no con subsistemas aislados dentro de la cadena de suministro. Entonces, somos capaces de tener en cuenta que para tener una buena distribución tenemos que tener una planificación de la producción que sea consistente con esa distribución. Si los tratamos los problemas de forma aislada, pues lo podemos resolver por la vía de tener mucho inventario. Que, claro, esto es de todo menos barato y más en algunos contextos. Entonces, la analítica prescriptiva permite tratar esto que idealmente pues ponemos sobre esta definición de manera, pues, voy a decir, tangible, en términos de prescripciones que es posible poner en práctica y poder llevar a cabo esa integración de la que habla esta definición. Y además, el objetivo de esa integración es la de disponer mercancías o servicios cuando y donde hace falta y para los clientes que así lo necesitan. Y lo que queremos es minimizar los costes y alcanzar el nivel de servicio requerido, que de nuevo, esto pues es fácil de enunciar, pero la consecución y la implementación de este tipo de directrices, esta directriz en particular, es algo para lo cual la analítica prescriptiva es de especial ayuda, porque nos permite primero cuantificar los costes y el nivel de servicio. Y no solamente esto, sino que nos permite identificar cuáles son las diferentes alternativas entre las cuales podemos elegir. Es decir, un gestor puede decidir apostar por una estrategia de alto nivel de servicio, pero naturalmente querrá ofrecerlo con el menor coste posible, o al revés. Alguien puede seguir una estrategia de reducción de costes, pero tratará para el coste que está dispuesto a asumir ofrecer el mayor nivel de servicio posible. Bueno, pues bien, la analítica prescriptiva nos permite hacer el ejercicio de delegar en la máquina la tarea de hacer esos cálculos, de los que comentaremos algo a continuación, para tener, digamos, el menú de alternativas que son posibles para que el decisor, que es quien es el experto conocedor del sistema y quien tiene que fijar la estrategia, apostar por una cosa o por otra. Pero son soluciones que de alguna manera eliminan aquellas que son muy malas, porque además de tener muchos costes, tiene nivel de servicio que no es el que podrías alcanzar con ese coste. Y claro, esto además en particular es aplicable al transporte, donde haremos brevemente una llamada de atención que será sobradamente conocido por buena parte, si no todos y cada uno de los que estamos en esta sesión, y es que el transporte, pues, una actividad en auge con una importancia creciente del cliente. Además, con la pandemia, el e-commerce pues, está experimentando un auge pues, en la línea de la que veníamos con el crecimiento previo, donde aparece una preocupación por la sostenibilidad, lo cual introduce un elemento adicional de complejidad
donde tenemos otro KPI, si queremos más, al que tenemos que prestar atención y donde cuestiones como la congestión urbana, aunque no solo, dificultan la gestión del transporte de manera eficaz, transportar lo que queremos transportar y eficiente, con el menor coste posible. Todo esto requiere tomar buenas decisiones para tener costes bajos, para mantener la calidad de servicio, en definitiva, para hacer un buen uso eficiente de nuestros recursos y tener pues, nuestros clientes satisfechos y poder estar al servicio de que nuestro sistema esté al servicio del propósito para el cual está pensado y sea rentable, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es presentar un ejemplo sencillo, no con vocación de convertir esto en una clase de matemáticas, nada más lejos de nuestra intención, pero sí para al menos dar a conocer qué es lo que hay detrás de la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva no es magia, es matemáticas y esto es de todo menos magia, y lo que queremos es ofrecer una pizca de una especie de ligera introducción o breve introducción para que sepamos qué es lo que hay detrás de aquello que luego aplicaremos o explicaremos en el caso de estudio con pues unos requisitos y un contexto mucho más complejo que este. Entonces, imaginemos que somos una empresa, lo que hacemos es fabricar y distribuir bicicletas y tenemos 5 clientes o 5 agrupaciones de clientes que están ubicadas geográficamente donde aparece en el mapa, dispersos por todo el territorio nacional. Y tenemos 2 plantas en Valladolid y en Albacete que son desde las cuales pues, fabricamos y producimos. Lo que queremos es atender la demanda de nuestros clientes haciendo uso de esa capacidad y queremos que nuestro plan de transporte tenga el menor coste posible. Pero queremos, claro, atender la demanda. Entonces, en este caso, que insisto, es un caso bien sencillo, el problema pasaría por, en esta matriz que tenemos en la lámina, pues para cada una de las celdas que figuran en blanco tendríamos que poner un valor, que sería la cantidad que transportaríamos de la planta correspondiente al cliente correspondiente. Abajo tenemos la demanda de cada uno de los clientes y a la derecha tenemos las capacidades. Entonces, podríamos rellenar las celdas. Evidentemente no podemos rellenar las celdas con cualesquiera valores, entonces tenemos que elegir qué valores, que luego serán las rutas que tendremos que poner en práctica. Entonces, una regla que es evidente es que no puedo mandar desde una planta y en particular desde Valladolid más cantidad de la que permite producir esa planta. Entonces, esta solución que tenemos aquí, este plan de transporte, no sería viable. En matemáticas decimos que no sería factible, ¿de acuerdo? Evidentemente, lo que tampoco podemos hacer es dejar, bueno, o al menos admitimos podríamos tener penalizaciones en un caso real, pero aquí admitimos que no es posible dejar a un cliente sin satisfacerle toda su demanda. Entonces, en este caso, Vitoria está pidiéndonos 30 y le damos 20. Esto no lo admitimos como válido, tampoco lo podemos poner en práctica. El problema consiste en encontrar el conjunto de valores de las celdas que, a empezar, cumplan con que no superamos la capacidad de nuestras plantas y atendemos la demanda de nuestros clientes. Pero claro, la pregunta es, esta combinación que tenemos aquí, aquí asumimos que existen unos costes que no hemos enseñado por la brevedad de la explicación, pero la pregunta que nos haríamos, oye, este plan de transporte que podemos llevar a la práctica, ¿es el que me da el coste mínimo o no? Entonces, la forma de tener pues, la tranquilidad y la certeza de que estamos efectivamente ofreciendo el plan de transporte con el coste mínimo es la construcción de un modelo matemático y veremos unas fórmulas y desaparecerán ya de la presentación hasta el final. Pero queremos señalar que en el fondo esto se trata de construir un modelo matemático que en su versión más elemental es la que tenemos aquí. Podríamos, para cada una de las celdas que teníamos antes, definir lo que llamamos una variable, una XPC, que es, oye, ¿cuánto transporto desde cada planta y cada cliente? Entonces, si yo pongo eso encima de la mesa, tengo un plan de transporte y puedo asomarme a él y ver si me gusta o no me gusta y asumiendo, por supuesto, que es algo que puedo llevar a la práctica. Lo que queremos es que ese plan de transporte me dé el mínimo coste. Entonces, somos capaces, y aquí no entraré en el detalle, de construir una expresión matemática que, en el fondo, cuando yo tengo mis valores de las celdas, pues me permite sacar el coste. Y, además, soy capaz de formular matemáticamente una serie de ecuaciones parecidas a las que veíamos en el cole, pero ya adelanto que generalmente bastante más elaboradas, aunque aquí es una versión muy simple, donde yo lo que velo es porque esos números que estoy buscando pues no incumplan lo que luego pues sería un problema en la realidad, que es que supero la capacidad o no satisfago mi demanda. Entonces, lo que puedo hacer es construir esto, por supuesto, esto no se queda en un papel, esto se desarrolla pues, con las herramientas correspondientes y se delega en software específico que lo que hace es buscar de forma eficiente, en poco tiempo, cuál es la mejor solución. Y nos pone encima de la mesa el plan de transporte que nos ofrece el coste mínimo. Bueno, pues en esto consiste la analítica prescriptiva, de esto estamos hablando. Entonces, una amplísima abanico de problemas relativos al transporte se pueden formular en estos términos.
que son mucho más complejos. Por la vía del tamaño, podríamos plantearnos un problema, una estructura idéntico al que estábamos evaluando anteriormente, pero que fuera de mayor tamaño. Entonces, claro, ya el ejercicio de búsqueda de los valores de esas celdas que me dan el menor coste, que parecía y es trivial en el caso minúsculo con el que hemos tratado, ya empieza a no ser tan trivial cuando hablamos pues, de un conjunto de localizaciones como las que vemos en la parte derecha de la imagen. O, alternativamente, si en vez de tener en cuenta solamente la capacidad de las plantas y la demanda de los clientes, introducimos elementos de mayor complejidad como pues, la capacidad máxima por ruta, los costes de fabricación, las posibles consolidaciones en puntos intermedios, la existencia de costes de inventario, o incluso introducimos el carácter temporal de la decisión, porque esta decisión la tomamos no una vez para siempre, sino cada semana o cada mes, cuando tengamos que ejecutar el plan de transporte. Entonces, en estos casos ya la complejidad hace que todavía sea más difícil, sobre todo si además le añadimos el tamaño, hace que sea más difícil que un usuario, incluso siendo muy experto, dé con el plan de transporte, vamos a decir, óptimo. Y esto de forma recurrente y a tiempo para ponerlo en marcha. Y es más, a tiempo para corregirlo a medida que se conocen diferentes elementos de información por incidencias que no hay sistema en el que no ocurran. Entonces, esto es el motivo por el cual es más que recomendable hacer uso de analítica prescriptiva, porque en el fondo se traduce en dinero. Y ahora, y antes de pasar al caso de uso, queremos señalar de forma, pues, no exhaustiva, pero sí queremos hacer un repaso de posibles elementos que pues hacen que la decisión sea más compleja que la que teníamos en el ejemplo que presentaba. A empezar, típicamente tenemos no bicicletas, tenemos una variedad de productos y de volúmenes relativamente altos, con características singulares como diferente volumetría, problemas de apilabilidad, etcétera. Con lo cual, eso ya es un problema. Tenemos que llegar hasta el cliente y atender el problema de la última milla. También podemos ubicarnos en el transporte llegando hasta los puntos de venta a los cuales acude el cliente, que igualmente pues, pueden ser un número suficientemente amplio como para que el problema no sea nada sencillo. También típicamente tenemos hubs o plataformas intermedias donde hay algún tipo de cross-docking o de consolidación, cuestión que introduce más combinaciones y, de hecho, típicamente no tenemos una única ruta o una única forma de llegar de un punto a otro, sino que tenemos un conjunto de combinaciones posibles, que es un motivo de alegría porque podemos escoger aquella que mejor nos convenga, pero también es un reto en el sentido de encontrar aquella combinación, aquellas rutas que me dan el mejor resultado. También, y volviendo a la cuestión de la integración, pues los almacenes donde tenemos el producto que queremos distribuir o las fábricas que lo fabrican, pues son elementos clave que conviene introducir para coordinar bien el sistema, donde además tenemos típicamente, pues si lo vemos del lado del reparto, diferentes criterios a la hora de entregar con más o menos celeridad. Muchas veces nos encontramos con múltiples modos, donde tenemos incluso pues a veces que combinar transporte aéreo con otros modos como la carretera o el ferrocarril, cuestión que introduce naturalmente complejidad. Y por último, pero no menos importante naturalmente, tenemos un conjunto muy amplio de fuentes de costes que condicionan los cálculos que tenemos que hacer y que guían la búsqueda de aquella solución que queremos poner en marcha, sobre todo para, entre otras cosas al menos, para reducir los costes. Así que, dicho esto, a partir de aquí os invito a que tengamos presente que lo que hay detrás de todo lo que vamos a ver a partir de ahora son esas matemáticas que presentaba el ejemplo elemental, pero en su versión sofisticada para atender características como las que aparecen descritas en esta lámina. Y a partir de aquí, ya continúa David explicando ya en detalle el problema del que vamos a hablar referido específicamente a las rutas de reparto. Vale, pues lo primero, buenos días a todos y gracias a Gaspar, Tomás y Álvaro. Y como bien acaba de citar Álvaro, lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en la optimización de rutas referida al reparto en la última milla. De modo que en este problema los clientes esperan recibir una serie de productos en sus localizaciones procedentes desde los proveedores, productos que han sido enviados por estos últimos y que se encuentran pues, en un almacén de destino del proveedor de transporte final. Resulta obvio pensar que no es lo más adecuado realizar repartos únicos a cada cliente, sino que será necesario realizar una serie de rutas conjuntas combinando los destinos finales que logren cumplir con las necesidades de los envíos y de los clientes.
necesidades en forma de recepción del producto, cumpliendo pues con determinados horarios de llegada, por ejemplo, los cuales podrán ser diferentes para cada cliente en función del servicio de reparto elegido y demás características. Pero a la hora de realizar un plan de rutas adecuado, surgen algunas preguntas sobre, por ejemplo, como cuántas rutas necesitaremos y cuáles van a ser estas rutas, es decir, cuál es la secuencia de los destinos que van a componer cada una de ellas, cuántos medios de transporte vamos a necesitar para llevarlos a cabo, o también, a raíz de cuántos medios de transporte, qué capacidad deberá tener cada uno de ellos. En resumen, cómo debemos gestionar nuestra flota para llevar a cabo la distribución final de los productos. Y es que cuando hay destinos finales o las posibilidades de analizar son pocas, esto puede ser trivial, pero la mayoría de veces esto no es el caso. Y en estos contextos, el enfoque tradicional, el cual pues típicamente consiste simplemente en la aplicación de unas cuantas reglas sencillas, haciendo uso pues, de hojas de cálculo, Excel o herramientas del estilo, un analista puede ser capaz de reproducir los cálculos de forma lenta. Pero debido a la lentitud de realizar este tipo de procesos, pues no es posible hacer un análisis suficientemente profundo de las diferentes alternativas. De manera que la planificación, pues además de ser tremendamente tediosa, pues podría ser bastante pobre y poco adecuada en cuanto a los recursos utilizados y la calidad de servicio obtenida para esos recursos. Entonces, podríamos obtener una serie de rutas de tal manera que los costes finalmente son más elevados de lo que podrían ser y el nivel de servicio, desde luego. Entonces, no sería tan bueno como pudiera ser para dicho coste. Entonces, como alternativa, lo que se propone y lo que llevamos contando durante toda la presentación, pues es el uso de la analítica prescriptiva. Por otro lado, en este tipo de analítica, o sea, me refiero a la prescriptiva, existen una serie de parámetros y datos de entrada que componen el modelo matemático y que han de ser conocidos para poder desarrollarlo. Y para ello nos podemos apoyar en otro tipo de analítica, que es la analítica predictiva. Y esta nos hará accesibles datos que no conocemos debido a su naturaleza, y es aquella que a partir de un histórico de datos pasados y por tanto pues ya conocidos, es capaz de aprender de ellos y detectar determinados comportamientos, de modo que su finalidad pues va a ser la de realizar una previsión de cómo serán los datos en el futuro. O si particularizamos en el caso de que el dato a conocer consiste en la demanda de un producto, como ya ha ido comentando Álvaro antes, pues cuál será la demanda en el futuro para el horizonte temporal en cuestión. Entonces, esto se consigue mediante modelos de Machine Learning, los cuales, como ya he dicho, pues son capaces de aprender de datos de tiempos anteriores para realizar una previsión de cómo se comportarán una serie de datos en el futuro, lo cual permitirá a los decisores anticiparse a cambios, en este caso pues en la demanda, que impliquen cambios en la gestión del negocio y así pues podré adelantarme y programar acciones en consecuencia. Sin embargo, a pesar de que poseer la previsión de, pues, por ejemplo, cuánto volumen de demanda habrá que atender en un momento concreto del futuro, pues a pesar de que puede proporcionar ciertas ideas o indicios que nos hagan intuir cómo actuar frente a los cambios que estas previsiones nos están anticipando, estas por sí solas no aportan el valor que podrían aportar junto a la analítica prescriptiva. Es decir, poseeríamos la cantidad de demanda que habría que atender, pues, por ejemplo, en cada Q del próximo año, pero hay una serie de preguntas que se quedan sin responder y que por sí sola la analítica predictiva no va a ser capaz de resolver. Pues estas pueden ser del tipo, contratamos más personal para atender un pico de demanda en el Q3 del próximo año, o ampliamos nuestra flota de transporte, transportamos desde otro almacén, o también debemos dejar sin demanda, debemos dejar demanda sin cubrir. Y es que todas estas cuestiones, este tipo de cuestiones se resuelven de la misma manera que los casos anteriores, que es mediante el uso de la analítica prescriptiva, la cual, al tener un enfoque global, es decir, en lugar de centrarse en un solo problema, pues tendrá en cuenta todas las decisiones que se pueden tomar. De modo que, y en línea con lo que comentaba Álvaro anteriormente, si la previsión nos indica que nuestra demanda se va a incrementar en el Q3 hasta niveles que nuestra capacidad de operación pues no va a ser capaz de cubrir, de tratar, la analítica prescriptiva será quien nos proporcione la respuesta a cómo debemos actuar contra ese tipo. Respuesta pues a una pregunta del tipo, ¿debo subcontratar más recursos? De manera que los tengamos cuantitativamente y de manera inteligente, ¿cuánto debo subcontratar si es que lo necesito?
o cómo debo organizar los recursos que ya tengo para cubrir ese incremento de demanda. Y a riesgo de ser demasiado insistente, y ya que tanto Álvaro como yo hemos incidido en esto, pero que merece la pena serlo porque a veces pues, resulta común no ser consciente de la diferencia entre estos dos tipos de analítica. En parte por el auge de los términos pues, como Machine Learning, el cual engloba parte de las soluciones, pero que necesita ser complementado para poder exprimir todo su potencial. Por lo que no hay que pensar en estas dos analíticas como dos tipos de enfoques o de analíticas independientes, sino que gracias a la combinación de ambas es donde se encuentra la verdadera aportación de valor. Concretamente, cuando es necesario conocer datos futuros para realizar la adecuación de nuestros recursos para llevar a cabo pues, una planificación. De este modo, si conocemos gracias al Machine Learning o analítica predictiva nuestra demanda futura, pues la analítica prescriptiva o investigación operativa tomará el resultado de un modelo de previsión para alimentar como dato de entrada un modelo de optimización, el cual usará estos datos junto a, pues, al resto de parámetros y requisitos que definen la operativa del negocio y sus resultados serán mejores cuanto mejores sean las previsiones, ya que cuando se trata de datos futuros, pues un modelo de optimización necesita buenos datos de entrada sobre los que tomar decisiones para poder funcionar correctamente. Y de esta manera su calidad, o sea, la calidad de su solución también irá ligada a la calidad de la solución de los modelos de previsión. Y como he dicho, y ya por último, en conjunto con la analítica prescriptiva, pues cuando la analítica predictiva es cuando alcanza realmente el aporte de valor buscado. Y antes de echar un vistazo a una demo pues, que aborda un problema de planificación de rutas, para el cual vamos a obtener pues, el plan óptimo de reparto de un producto hasta una serie de localizaciones, de modo que dentro del contexto de ser una demo, solo haremos uso de la analítica prescriptiva mediante un modelo de optimización. Pero primero tenemos que conocer el contexto del caso de estudio elaborado y que desde Baobab hemos querido usar pues, para crear esta demo y así pues, poder mostrar el tipo de aplicaciones que se pueden desarrollar para resolver problemas de este ámbito y poder ver tanto su utilidad como su apariencia. El caso de estudio va a consistir en realizar el reparto de un producto, el cual en este caso pues, hemos pensado que van a ser vacunas para la COVID-19. Las cuales se encuentran en un almacén de origen principal que las contiene pues, tras su llegada al aeropuerto pues, por vía aérea procedente de algún lugar de Europa. Y como sabemos, este tipo de vacunas pues, se trata de un producto que necesita un cuidado extremo debido a las condiciones en las que tiene que conservarse y que por ello lleva implícita una fragilidad que hace que las rutas a componer finalmente tengan que cumplir pues, con una serie de requisitos pues, como pudieran ser la cantidad máxima cargada en un camión o un tiempo máximo de ruta para, por ejemplo, pues no estropear la vacuna debido a las temperaturas a las que tiene que conservarse. Es decir, para componer estas rutas vamos a tener que cumplir con una serie de requisitos que van a modelar nuestro sistema real. En nuestro caso se compone de 52 centros de vacunación a lo largo de la ciudad de Madrid, pero bueno, podría ser Madrid o cualquier otra ciudad del mundo, que ya incluso estamos un poco saturados de ver a Madrid todo el día en la tele, en los medios de comunicación. Pero bueno, entonces, en cada centro existe una demanda a satisfacer, que en total van a ser unas 55.000 personas previamente asignadas a estos centros. Y además se conocen parámetros de datos como la distancia y el tiempo entre los distintos centros, así como el tiempo de descarga empleado para realizar la entrega en el lugar, según la carga a entregar. Y además el transporte se va a realizar mediante pues, una flota de camiones, los cuales se ocuparán de realizar una ruta para ir descargando vacunas por orden en los centros de vacunación hasta realizar todo el reparto. Y sobre estos conocemos una serie de parámetros, pues como son la carga máxima a llevar y el mínimo de vacunas a transportar para poder montar una ruta y de esa manera pues no usar camiones con muy poca carga transportada. Y además, pues estos podrán visitar un número máximo de centros en una misma ruta y existirá un tiempo máximo de ruta que garantice la correcta llegada de las vacunas a cada uno de los centros. Y esto era pues para poder conseguir conservarla adecuadamente hasta realizar la entrega. Entonces, a partir de los datos que acabo de nombrar, pues se han ido componiendo los requisitos que deberán formularse para ser respetados por nuestro modelo. Entonces, teníamos pues un tamaño máximo de camión que limita la carga total que transporta. Tenemos también en contraposición la carga mínima para usar un camión.
tenemos la duración máxima de ruta, tenemos un número máximo de paradas en una misma ruta y también tenemos un horario mínimo de finalización. Y de esta manera poder evitar rutas demasiado cortas y que no tengan pues, sentido con los horarios de trabajo de los conductores. Entonces, para elaborar las diferentes rutas, todos estos requisitos han de cumplirse, pero de cara a obtener una solución buena, se podrá decidir con cuánta importancia cumplir cada uno de estos requisitos, de manera que se adapte de mejor manera pues, a la realidad de nuestro sistema o a las preferencias del decisor. De manera que habrá que buscar un equilibrio entre los objetivos, lo cual pues, podrá hacer el decisor mediante la herramienta, otorgando a cada uno de los siguientes objetivos una determinada importancia. Y entre ellos, pues tenemos, pues, entre los cuales pues, tenemos se encuentra el hecho de minimizar la distancia total recorrida medido en kilómetros, minimizar la duración total de las rutas, ya que en el caso del transporte por carretera, pues una distancia menor no tiene por qué implicar un tiempo menor, ya que pues, depende del tipo de vía, del tráfico, del tiempo. Y también tendríamos que minimizar tanto el número de rutas y como consecuencia también se maximizaría la carga de los camiones. De este modo, pues mediante la resolución del modelo, pues obtendríamos una serie de rutas de reparto formada por el orden de los centros a visitar en cada ruta. Es decir, la secuencia de centros a visitar en cada ruta por cada camión que la va a realizar. Y además, pues también obtendremos pues, el horario establecido de llegada a cada uno de ellos, teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento entre ellos y también la entrega pues, cada vez que para descargar las vacunas que se demandan. Y además, pues conocemos la carga que va a tener que llevar cada uno de esos camiones que se encarga de cada una de las rutas. De modo que gracias a ello, pues podríamos hacer un mejor uso de una flota donde existen camiones de diferentes tamaños, usando aquellos pues, que resulten más económicos porque sean más pequeños y sean capaces de transportar la cantidad asignada. Y antes de ver la demo, cabe destacar que hablando en valores medios, los modelos de analítica prescriptiva aplicados en problemas, pues en este caso en el ámbito logístico, consiguen soluciones las cuales suponen unos ahorros de entre el 10 y el 30%, por lo cual es un dato muy interesante ya que un porcentaje de este tipo afecta directamente a la cuenta de resultados de cualquier empresa. Y habitualmente pues resulta que es el primer dato que se quiere conocer a la hora de decidirnos por una solución de este tipo para nuestro negocio. Y aunque el ahorro, desde luego, pues es muy importante, merece la pena tener en cuenta también que si, por ejemplo, este problema consistiera en realizar una única ruta que abarcara las 50 localizaciones y bajo el supuesto de que evaluar cada una de ellas fuera solamente un segundo, tendríamos 3 por 10 elevado a la 64 combinaciones posibles, lo cual sería más de este 10 elevado a muchos ceros la edad del universo. Por lo tanto, el enfoque tradicional pasa por el análisis de solamente algunas de las diferentes alternativas que deberían basarse en el mejor de los criterios de un experto, pero entonces, aún así, muchas combinaciones con potenciales se van a quedar sin explorar y, por lo tanto, seguramente no seamos capaces de encontrar la mejor alternativa. Y bueno, con esto podríamos echar un vistazo a la herramienta, la cual tengo abierta. Vale. Por ello se debería ver la otra pantalla. Y bueno, es importante comentar que para formular este modelo y realizar una aplicación usable por los usuarios o los decisores de la generación de las rutas encargadas de realizar este reparto, pues se pueden hacer uso de multitud de lenguajes de programación que permiten tanto la formulación y resolución de este tipo de modelos como de la elaboración de interfaces de usuario que cumplan con las necesidades de los usuarios y puedan usar la herramienta de forma autónoma. Para esta demo pues, se ha usado Python con una de sus librerías para realizar optimización, la cual se llama Piomo, junto con Angular para realizar la interfaz de usuario o frontend. Y cabe destacar que no se trata de un producto predefinido, sino que, como la mayoría de aplicaciones que hacemos para nuestros clientes, estas son herramientas ad hoc, ya que, pues, por experiencia, nunca hemos encontrado dos problemas iguales y de esta manera los usuarios podrán ver plasmadas en una herramienta todas sus necesidades de la manera más adaptada a sus preferencias, de forma que sea totalmente la herramienta operativa para estos usuarios.
Y además, de este modo, también la propiedad intelectual de la misma, de la herramienta, se transfiere pues, totalmente al cliente. Entonces, lo primero de todo, tengo que introducir mis credenciales y en este momento la demo se está ejecutando en local, en mi máquina, pero las aplicaciones desarrolladas para clientes pues se suelen alojar en, pues, si no en servidores propios del cliente, en algunos casos también hemos usado pues, los servicios de Google Cloud y siempre pues, con este tipo de credenciales para únicamente permitir el acceso a los usuarios autorizados. Entonces, voy a iniciar sesión. Igual tarda un poco en cargar por estar ejecutándose en mi máquina, pero bueno, parece que va bien. Vale, una vez que se ha iniciado sesión, ya tenemos pues, la herramienta disponible. Para esta demo pues, se ha optado pues, por una interfaz bastante sencilla, pero con distintas funcionalidades que la harían operativa. En cuanto a apariencia, pues ya lo podemos ver, pues tenemos aquí un menú desplegable a la izquierda, mientras que en la parte de arriba pues tenemos lo que sería el logo de la empresa, título de la herramienta y demás. Entonces, a través de este menú pues podremos ir accediendo a las distintas pantallas donde ver tanto los datos de entrada como los resultados para una configuración dada. Por ejemplo, la pantalla actual, la cual ha aparecido nada más iniciar sesión, pues corresponde a la de los centros de vacunación. Y en ella pues tenemos un listado con los diferentes centros, por los cuales también podemos ver en el mapa de la derecha, representado por este símbolo de jeringuilla de vacuna, a lo largo del mapa de la ciudad. Luego también pues tenemos otra pantalla que nos podemos ir a la pestaña personas y en este caso pues tenemos una lista de lo que serían los pacientes que componen esa demanda en cada uno de los centros, de los que cada uno de ellos se tiene pues la dirección para poder ubicarlo en sus domicilios. De modo que sería una forma de visualizar los datos de entrada, igual que ocurriría con los centros de vacunación de la pantalla anterior. Otra pantalla que muestra otro de los datos de entrada es la que muestra la asignación de estas personas a los centros de vacunación, la cual hemos llamado personas centros. Y aunque está tardando un poco en cargar el mapa por estar ejecutándose en local, pero bueno, al final lo que podríamos ver en el mapa es para cada centro qué personas están llamadas para recibir la vacuna. Entonces veríamos tanto las personas situadas como en la pantalla anterior, como los centros en la primera que vimos, de manera que existen unas conexiones entre unos y otros. Y por último, en cuanto a datos de entrada, pues tenemos la pantalla de parámetros, los cuales hemos ido nombrando antes de llegar aquí, y que son modificables por los usuarios según sus necesidades. Por ejemplo, podemos ver entre ellos la capacidad máxima permitida para un camión, que nombramos antes, la duración máxima de una ruta o el número máximo de centros a visitar en cada ruta. Y además existen otra serie de parámetros que podemos ver aquí llamados pesos, están por orden alfabético, están aquí los 4 que hay, pero que son los cuales van a dotar de mayor o menor importancia a los diferentes objetivos de la solución. De modo que mediante estos pesos numéricos, pues, por ejemplo, podremos decirle al modelo que nos interesa más equilibrar la duración de las rutas para que no existan rutas muy cortas y otras muy largas que minimizar la distancia total recorrida por las rutas. Al final, la ventaja de poder tener esos parámetros accesibles para el usuario y que la herramienta no sea una caja negra para él, pues es poder configurarlos y ya que le otorga la posibilidad de realizar resoluciones con diferentes parámetros, es decir, diferentes escenarios. Entonces, una vez visualizados todos los datos de entrada que tenían que ver con los centros de vacunación, el número de personas asignadas a cada centro y los propios parámetros de configuración del modelo, pues estaríamos en condiciones de pulsar el botón de resolver para que la herramienta ejecutara el modelo de optimización y nos calculara esa solución. Entonces, eso sería meter el botón que tenemos aquí en el menú a la izquierda de resolver. No voy a ejecutarlo ahora, sino que ya tengo una solución preparada anteriormente para esta configuración y la cual pues la tenemos disponible en la primera pantalla y accedemos a ella mediante este botón de rutas de arriba. En esta pantalla lo que tenemos pues la solución del modelo. Entonces, primero tenemos una solución con todas las tablas, o sea, con todas las rutas obtenidas. Y en el mapa las tenemos representadas, de modo que si, por ejemplo, pues si marcamos solo para verlo mejor las rutas, pues la 1, la 2 y la 9, veremos en
y la 9 que sería sin marcar. Veremos mejor en el mapa que veremos claramente qué forma tienen y podemos ver los distintos centros por los que van pasando y cumpliendo con esa secuencia. Y en la tabla pues tenemos información acerca de cada una de las rutas, donde podemos ver por el número de personas, el número de personas que componen la ruta o vacunas que hay que entregar en esa ruta en total, el número de centros visitados, el tiempo total de trayecto hasta el último centro y la longitud total hasta el mismo. Y además, si hacemos uso de los tres puntitos aquí de los menús que hay, pues pulsando en información obtendríamos más información acerca de la ruta. A la izquierda pues tenemos los parámetros que veíamos en la tabla anterior y a la derecha vemos pues esta secuencia viendo a qué hora llegaría cada centro y cuánta es la demanda en cada uno de ellos. Y además pues también en este menú pues existen opciones del tipo fijar una ruta, lo cual puede usarse, por ejemplo, cuando una ruta nos parece muy interesante, pero hay otras que quizá que no, o sea, no estemos contentos con ella. Entonces podríamos fijar las rutas que se deseen para que se mantengan fijas en una siguiente resolución donde, por ejemplo, quisiéramos cambiar alguno de los parámetros que hemos visto antes de obtener una nueva solución y una vez hecho esto resolveríamos el modelo de nuevo. Y de esta manera podremos evaluar distintos casos y compararlos entre sí, para lo cual tenemos también la última pantalla que vamos a ver, que es la de escenarios. Y en ella pues podríamos guardar o cargar un caso, es decir, pues podemos guardar la solución de lo que actualmente se estaría visualizando por pantalla para más tarde, cuando quisiéramos poder cargarla, pues para poder revisarla de nuevo o compararla con otras y de esta manera poder guardar el trabajo realizado, pues para poder volver a ella cuando quisiéramos. Incluso podríamos usarlo como punto de partida para realizar modificaciones sobre este caso y lanzar nuevas resoluciones sobre ella. Pues, y de este modo, después de ver todo lo que tenemos, pues un flujo de trabajo, pues podría ser, primero visualizamos los datos de entrada, que como ya hemos dicho, pues son los centros, los cuales tienen unas personas asignadas que van a necesitar una vacuna y los parámetros de configuración del modelo y que determinan la importancia de cada uno de los objetivos y los cuales vamos a poder modificar a nuestro gusto según nuestras necesidades o según el escenario que nos gustaría estudiar, si es que tenemos la libertad a la hora de dar valores a los parámetros. De hecho esto, pues podríamos ver la solución, guardarla en un caso, modificar de nuevo los parámetros y lanzar otra, la cual también guardaríamos y podríamos comparar entre ellas o acceder a ellas por separado cuando quisiéramos. Y una vez satisfechos con nuestra solución, pues podríamos exportarla. En este caso, pues aquí desde la pantalla de rutas, arriba a la derecha, existen una serie de botones que en este caso pues te saca un Excel con esta información plasmada en un documento, pero si, o sea, aquí tenemos disponible este botón para descargar en forma de hoja de cálculo, pero igualmente si nuestro sistema estuviera conectado en remoto con otro tipo de sistema digital, pues podría ser un botón para enviar estas rutas, pues por ejemplo a los dispositivos móviles de los trabajadores si fuera el caso. Y creo que no me estoy dejando nada de la herramienta. Vamos a volver a la presentación ya casi para finalizar. Y es que pues este problema no deja de ser una demostración, la cual ha sido generada desde un problema real de un cliente con una necesidad en un contexto semejante, pero cuya complejidad pues, se ha disminuido para crear lo que efectivamente es una demo. Entonces, sin embargo, para convertirse en un problema real, su complejidad podría aumentarse para abarcar con un mayor detalle que tuviera en consideración un mayor número de supuestos. Por ejemplo, en lugar de un único almacén de destino, pues se podrían tener un número mayor de plataformas de este tipo, de manera que las rutas pues, pudieran empezar su secuencia de diferentes puntos iniciales en lugar de iniciarse todas desde un mismo punto. Incluso si el número de centros de vacunación fuera mucho mayor y un reparto primario hasta cada uno de ellos demandara una cantidad de rutas y medio de transporte exagerado, pues se podría tener una serie de localizaciones intermedias hasta donde realizar un primer reparto y donde se realizara el reparto final hasta los centros. Y para ello pues se podría disponer, por ejemplo, de un primer modelo que proporcionara unos clústeres de los centros de vacunación en función de sus localizaciones y la demanda en cada uno de ellos, de manera que para cada grupo de centros pues, proporcionara una localización donde realizar ese primer reparto en forma de almacén intermedio. Y luego un segundo modelo como el que ya tenemos, que proporcionará la secuencia de esos almacenes intermedios a visitar en
en cada ruta. Otro caso, pues en lugar de tener un solo medio de transporte con una capacidad máxima asociada, pues podríamos tener medios de transporte con diferentes rangos de capacidad y una flota limitada. Pues, por ejemplo, un número determinado de furgonetas, un número determinado de camiones de un tipo y otro número determinado de camiones de otro tipo. Por lo que las soluciones pues, tendrán que adaptarse a la disponibilidad de los medios de transporte disponibles en la flota, de manera que durante la resolución fuera el modelo el que decidiera qué medio de transporte usar y con qué carga de acuerdo a las características de cada uno. O incluso podríamos establecer diferentes ventanas de reparto en un mismo día, es decir, diferentes turnos para realizar las rutas, ya sea, por ejemplo, por disponer de una flota pequeña o la existencia de diferentes servicios de reparto, por ejemplo, aquellos que garantizan la llegada antes de una hora determinada, o en lugar de realizar un reparto puntual, como en el caso del ejemplo, el que quizá con ejecute la herramienta una vez a la semana, debido a la frecuencia de recepción de vacunas por parte de las autoridades, pues se pudiera hacer en un único reparto. Entonces podríamos realizar una planificación semanal con un horizonte de estudio de, pues, por ejemplo, 4 semanas, porque si las condiciones del negocio lo requieren y necesitan ese nivel de antelación. Entonces, en resumen, todo esto son nuevos supuestos que aumentarían la complejidad del problema, pero que gracias a la analítica prescriptiva y la formulación matemática, pues seguirían siendo abarcables y proporcionarían soluciones aún más importantes debido al potencial de mejora de un problema real de este tipo y que se haya abordado pues originalmente de forma poco eficiente. Y ya por último, sin embargo, no todo consiste en aumentar la complejidad del problema, sino que pues a veces habrá que buscar un equilibrio entre la complejidad, pues, la cual afecta al rendimiento de las tecnologías de computación de las cuales hacemos uso, frente al tiempo que se necesita para conseguir pues buenas soluciones. Y o sea, ya que podría tratarse o necesitarse una herramienta que se adaptase rápidamente a las condiciones del sistema y cuyas soluciones pues han de obtenerse en pequeños espacios de tiempo. Por ejemplo, un caso actual en el que se requiere actualizar las rutas por la aparición de nuevas localizaciones a visitar consiste en realizar la recogida de productos que los clientes desean devolver, lo cual no supondría realizar un nuevo reparto y tener que volver al almacén y recalcular la ruta completamente, sino que al ser el conductor o el repartidor, el transportista, el que recepciona el producto, en este caso la problemática será recalcular las nuevas rutas, pero considerando además que en el momento en el que se recepcione la devolución, pues deberá existir espacio disponible en el medio de transporte que se esté utilizando. Y este es un caso que se ha ido incrementando debido al crecimiento, como nombraba Álvaro, poniendo en contexto la importancia de este sector ahora mismo, pues debido al crecimiento del e-commerce. Y más concretamente en el caso del textil, donde se realizan muchas devoluciones y la parte correspondiente a ello está alcanzando porcentajes muy, muy significativos en el negocio. Y de este modo lo que quiero decir es que a veces por la naturaleza operativa de la herramienta y la necesidad de obtener soluciones válidas en tiempos reducidos, pues necesitaremos herramientas capaces de proporcionarlas y en muchos casos la complejidad del problema puede suponer un obstáculo, de modo que a veces habrá que sacrificar por la consecución de la solución óptima, la cual podría necesitar de un tiempo mayor de computación y para obtener soluciones en menor tiempo para que sean de utilidad, lo cual no supone que la calidad de las mismas no sea adecuada, ya que la solución de las mismas, en la mayoría de los casos estarán muy cercanas al óptimo, o como solemos llamarlas, serán cuasi óptimas y totalmente válidas. Y con esto, pues doy concluida la presentación como tal y creo que le voy a pasar el testigo a Tomás. Y Tomás. Sí, muchas gracias, David. Solamente decir, porque ya vamos a pasar el turno de preguntas, que muchas veces nos encontramos con clientes que tienen soluciones que en teoría hacen optimización de rutas o optimizan otros aspectos del transporte de sus empresas. Lo cierto es que al final, y como estaba comentando antes David, la personalización o hacer una solución ad hoc es donde realmente están los ahorros. Aquí no valen, o sea, ningún tipo de cliente o de empresa, aunque sean del mismo sector, aunque hagan exactamente lo mismo, no valen soluciones iguales. O sea, de hecho, al final o se adaptan esas soluciones que están out of the box, como llaman, o no se consiguen los ahorros que esperamos. Como decía al principio David, precisamente cuando estamos trabajando
con grandes volúmenes de, por ejemplo, de muchos camiones. Cuando estamos trabajando con muchos elementos donde esos elementos o el manejo o la operación de esos elementos son caros. Pues si somos capaces de conseguir unos ahorros entre un 10 y un 30%, aunque ya previamente tengan herramientas, eso ya supone muchísimo dinero que permite el poder retornar o poder compensar la inversión que se puede hacer en soluciones muy, muy adaptadas al problema concreto. Y dicho eso también, yo creo que vamos a pasar, y voy a dar paso a Gaspar, la parte de preguntas, pero que en todo caso, seguramente, como aquí todos somos del sector o que estamos orientados o trabajando en el ámbito de transporte, es muy, muy aconsejable que hagamos preguntas sobre casos que, sin revelar a qué empresa se refiere, pues podamos abordar casos reales o situaciones en los cuales podamos proponer una solución. Y, por supuesto, después de las consultas o de las preguntas que hagáis en este webinar, pues estamos a vuestra disposición para tener algún tipo de reunión muy concreta para abordar problemas propios vuestros donde efectivamente podríamos tener unos ahorros de entre un 10 y un 30%. Y con esto, pues, os doy las gracias y paso el testigo a Gaspar. Gaspar, muchas gracias. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias Álvaro, David, Tomás, por compartir este conocimiento con nosotros y sobre todo porque además ha sido muy, muy explicativo, vamos, no, a mí me parece que ha quedado todo bastante bien explicado. Y ahora, para cualquier duda que tengamos, he visto que tenemos aquí algunas preguntas por los comentarios, alguno otro me ha mandado por mensaje, pues las pasamos a responder. Yo las suelto, no sé a quién tienen que ir dirigidas cada una en concreto, así que vosotros ya os distribuís respecto a eso. Para los demás, cualquier persona que quiera dejar su comentario, su pregunta lo puede hacer a través de los comentarios. Tenemos una primera que pregunta, en un proyecto de optimización de rutas, ¿por dónde empezamos? ¿Por la predictiva o por la predictiva o por la prescriptiva? Y también pregunta, ¿esperamos tener todos los datos disponibles para embarcarnos en un proyecto de este tipo? Adelante, os lo dejo para que respondáis vosotros. Pues sobre este punto, hemos dicho al principio que lo quizá natural o lo ideal es construir las técnicas a partir de lo que aparecía descrito en la pirámide. Sin embargo, a veces es posible aprovechar las ventajas de la predictiva desde muy al principio. Es decir, si nosotros estamos trabajando en un contexto donde hay relativa certidumbre al respecto de pues, nuestra demanda, si estamos haciendo nuestras rutas para atender nuestra demanda, puede no ser tan necesario hacer ese análisis de analítica predictiva previamente. O, de otra manera, si la información que tenemos sobre nuestra demanda, los pedidos en firme que conocemos, la experiencia y el conocimiento que tiene el gestor le permite tener una buena estimación para empezar de esa demanda, quizá tenga sentido hacer un proyecto de prescriptiva directamente que permita obtener ahorros desde el minuto 1. Lo cual no quita que posteriormente se pueda hacer algún tipo de modelo de prescriptiva que afine esas previsiones. Es decir, no daría una respuesta única, una receta a esta pregunta, pero sí diría que en la medida en que haya cierta información fiable, aunque no sea toda la información histórica y no haya un modelo de predictiva suficientemente potente, pero la información sea suficientemente válida, yo me iría directamente a la prescriptiva, a un modelo que te dé las rutas y empiece a ofrecer ahorros desde el minuto 1. Cuestión que puede permitir además esos ahorros invertir en un mejor modelo de previsión. Si hay una incertidumbre enorme y vamos a construir un modelo de optimización sobre datos que están inventados y que no tienen sentido, pues claro, en este caso tendremos un modelo pues muy elegante que a lo mejor lo podemos publicar en un journal científico, pero no va a ser útil. Entonces depende de la situación, pero no es estrictamente necesario, según la situación, hacer siempre un modelo de de predictiva previamente. Sí, quería añadir una cosa más sobre esto, que es lo que estamos viendo ahora mismo en el sector. Hay una moda que yo creo que está bien traída, que es el tema del data science, de machine learning, y dentro de este sector y sobre todo directivos de logística y de operaciones están haciendo una inversión en mejorar las predicciones, por ejemplo, de demanda, que eso afectan luego a la optimización, afectan a la planificación del transporte. Y lo cierto es que es una buena iniciativa,
pero muchas veces se quedan parados porque falta datos e informes suficientes para poder realizar esas predicciones. Lo cual no quiere decir que haya que tirar la toalla, sino que hay que seguir en esa dirección. Pero como decía Álvaro, es mucho más práctico y se consiguen, digamos, ahorros lo antes posible añadiendo o empezando en la parte prescriptiva. Aunque esté de moda la parte predictiva y de forecast y demás, pero nuestra recomendación es que sin dejar a un lado la parte predictiva, empezar proyectos para empezar a tener ahorros ahora con la parte prescriptiva. Eso es. De acuerdo, yo creo que ha quedado bastante explicado esto. También nos preguntan cómo se abordaría el concepto de la logística inversa. Pues aquí sería de aplicación directa el tipo de cosas de las que hemos hablado. Por ejemplo, hemos trabajado en problemas de diseño de una red de logística inversa. Tienes un área en la que tienes que hacer recogida de residuos y bueno, imagino que será el caso de quien participa y quien elabora quien enuncia la pregunta, pues un problema que hay que hacer es diseñar la red y decidir dónde se ubican ciertos centros de compactación, por ejemplo, de tratamiento, cuáles las tecnologías que se utilizan y si es más o menos automatizado, que tendrá diferentes rendimientos, pero también diferentes costes de operación y diferentes inversiones. Tenemos también las rutas asociadas, que bueno, a la medida que trabajemos con material compactado, pues reducimos el coste de transporte. Entonces, esto que hemos dicho, estos enfoques de los que estamos hablando son de aplicación directa a problemas desde el diseño, en los términos en los que estoy escribiendo, hasta la operación de recogida. Estamos hablando de residuos o incluso estamos hablando de la red, como comentábamos en los ejemplos finales, de recuperación o de recogida de devoluciones. Es decir, la singularidad del flujo no desaconseja, sino todo lo contrario, invita a hacer uso de este tipo de problemas para, en el fondo, poner al servicio de los problemas específicos de la logística inversa los modelos de prescriptiva. Es decir, la respuesta muy general, y si hace falta hablamos en más detalle sobre algún problema en particular, si fuera interesante, es que es de directa aplicación, llegando o partiendo del diseño y llegando hasta la operación. Eso en términos de prescriptiva, y en términos de predictiva igualmente podemos hacer, por ejemplo, sigo con el ejemplo de la logística inversa en el ámbito de la recogida de residuos. Si tenemos algún tipo de, modelo de previsión que nos permita cómo se van a generar los residuos para acudir a los puntos de recogida, o incluso si tuviéramos sensorizados los lugares a los que hay que hacer la recogida, pues podemos hacer una gestión de nuestra flota mucho más eficiente porque vamos cuando hace falta, no antes y no después. Entonces, es un sector donde es de directísima aplicación el tipo de cosas de las que estamos comentando en esta sesión. Muy bien. Tenemos también otra sobre plazos. Nos preguntan que, teniendo en cuenta que cada caso tiene una complejidad diferente, ¿qué tiempo se suelen rondar estos cálculos de optimización? Por ejemplo, para un caso como el visualizado en la demo. Sí, en el caso de la demo, en el que solo existían 50 localizaciones, o sea, es un caso pequeño, pues en este caso tardaba sobre el rango de minutos, o sea, entre 5 o 10 minutos. Pero al ser una herramienta que no es de tipo, o sea, que con lanzarla, por ejemplo, una vez a la semana sería suficiente, entonces podemos tomarnos ese tiempo e ir incluso a horas para obtener la solución óptima. Pero en el caso de que el requisito fuera que fuera una herramienta operativa que se usara a diario, pues por ejemplo, existen pues, otro tipo de solvers más potentes que el usado aquí, que además es gratuito. Entonces, con este nos valía, pero existen otro tipo de solvers que pueden conseguir la solución incluso en segundos y podemos hacer diferentes desarrollos a la hora de calcular la solución, de manera que la iteración apoye esa disminución del tiempo. Entonces, depende del tipo de herramienta. En este caso, nos valía con una herramienta que tardara minutos, incluso puede ir a horas, pero si fuera necesario realizar una herramienta, eso que se tenga que utilizar diariamente, incluso varias veces al día, pues también puede bajarse ese cálculo de la solución, ese tiempo empleado incluso a segundos. Una cosa que normalmente hacemos es que tenemos muy en cuenta el tiempo de respuesta que necesita el usuario. Es decir, que abordamos un proyecto en el cual vemos cuál es la dinámica del día a día de los que van a tomar esas decisiones, por ejemplo, de planificación de rutas. Y en algunos entornos es muy importante el poder actuar rápidamente. Entonces, de acuerdo con eso, como dice David,
pues ajustamos nuestro proyecto, nuestra programación, para que esa solución sea en un tiempo razonable, y a veces hay que llegar a decisiones de compromiso en el cual la solución que se obtiene no es la óptima, sino que es cuasi óptima, está muy cercana a la óptima, pero a cambio lo que permite es que el usuario o el planificador pueda incluso hacer análisis what if, es decir, que en poco tiempo, de forma razonable, pues pueda haber diferentes escenarios y tomar decisiones. Porque no se trata simplemente de una herramienta que sea una herramienta cerrada donde la pones a funcionar y entonces el tiempo que tarda ha tardado y te da una solución óptima, no, sino tenemos que estar hablando de soluciones que están pensadas en el día a día y que hace que el usuario pues, pueda tener la facilidad para tomar decisiones. Y si necesitamos que la respuesta sea rápida y que puedan hacer análisis what if de escenarios, pues lo plantearíamos para que eso fuera posible. Un poco relacionado a lo que habéis comentado, tengo dos preguntas que además van conjuntas porque también tienen que ver entre sí. Nos dicen también desde el chat, según vuestra experiencia, ¿cuánto del proyecto que os plantea un cliente ya existiría en vuestra herramienta frente a lo que tenéis que añadir a medida para el cliente? O sea, ¿cuánto tendríais preparado y cuánto tendríais que añadir? Y justo detrás hay otra pregunta que viene relacionada con esta, que es si habéis pensado en un modelo as a service, como servicio, en vez de proyectos singulares para cada cliente. Os lo dejo a vosotros. Sí, voy a responder. Por nuestra experiencia, y como decía antes, incluso aunque fueran empresas del mismo sector y de la misma actividad, al final tienes que empezar entendiendo el problema y formularlo matemáticamente para que pueda crearse ese modelo. Con lo cual, no hay mucho que se pueda rehacer o, digamos, reutilizar. Ahora bien, lo que sí se reutiliza, de alguna manera, es, gracias a nuestra experiencia, ese proceso es muy rápido, en el cual, relativamente rápido en el sentido de que tenemos que recoger la información, preparar las fórmulas, modelizar, hacer el modelo, y luego al final, pues se tiene una solución que está totalmente adaptada. Hay otros escenarios en los cuales pues hay soluciones que están cerradas y luego lo que es el adaptar esa solución cerrada a un problema concreto cuesta todavía mucho más que si se empezara desde cero. Entonces es muy importante el ver ese equilibrio. Cuando te hablan de herramientas que están cerradas pero que tienen una capacidad de configuración, primero la configuración no es perfecta y no se adapta perfectamente a las necesidades de esa empresa. Y segundo, ese esfuerzo de configuración cuesta más que lo que nos costaría a nosotros desde cero y con la idea de cómo debería ser la resolución del problema, el poder proporcionar una herramienta. Eso por un lado. Luego, la otra pregunta tiene relación con el modelo de negocio, con el modelo de Software as a Service. Nosotros trabajamos en ambos ámbitos, ¿vale? Hoy en día, que todavía el entorno SaaS, Software as a Service, pues aunque está en auge, pues no ha llegado a todas partes, pues lo cierto es que las soluciones son on-premise o son soluciones que pueden estar alojadas en nuestra nube, como comentó David, ¿vale? Pero que realmente eso tiene que ver con las especificidades del cliente. Y eso también tiene mucho que ver con la necesidad de integración. Es decir, las herramientas que hacemos no son herramientas que están aisladas, sino que tienen que integrarse en un sistema para que el usuario no se vuelva loco pasando de un entorno a otro, sino que está integrada en un sistema donde hay una entrada de datos, de los datos que te proporciona la empresa o el sistema de la empresa, y luego tienes que volcarlos a la vez a la vuelta en el sistema de la empresa. Con lo cual, esto también determina qué tipo de arquitectura se utiliza y en qué medida se utilizan una nube o no. ¿Vale? Pero básicamente lo que hacemos es, vemos el problema, vemos el entorno informático de sistemas de la empresa y en base a eso proponemos la solución más adecuada. Sí, dejadme que insista un segundito en que nos hemos encontrado amargamente muchas situaciones, en este contexto y en otros, donde alguien pues, ha invertido una cantidad y típicamente no pequeña en una herramienta, donde además, claro, una vez que has hecho la inversión, pues como de alguna manera no puedes renunciar a ella, con lo cual pues nos hemos encontrado, insisto tristemente, pues situaciones en las que se retuerce el problema para que al final se ajuste a la herramienta, cuando nosotros lo que planteamos es que debe ser al contrario, es decir, somos nosotros los que tenemos que hacer el traje que quede perfecto al cliente y que responda exactamente a lo que necesite. Y en ese sentido, y volviendo también, ligando con la cuestión de los tiempos, nosotros lo que hacemos es algo que sea, nuestra preocupación es la rentabilidad de lo que hacemos. Entonces, creemos que lo importante no es encontrar el mínimo tiempo de resolución para el problema porque no estamos en un ámbito en el que se compita por eso o se aporte valor, salvo
que sea estrictamente necesario. Es decir, hacemos la herramienta que permite con el menor coste resolver el problema con la mejor calidad posible. Y vuelvo a la obviedad que parecía enunciada inicialmente. Entonces, si hay que resolverlo en segundos, se hacen segundos, lo cual exige si el problema es sobre todo complicado, exigirá más desarrollo. Pero lo que hacemos es adaptarnos justo a ese problema y además al tratar ese problema, el que tiene el cliente, somos capaces de hacer la herramienta que permite resolverlo y vuelvo al principio, donde no hay que cambiar cosas en el problema, hacer cosas por fuera para al final tener algo que se pone en marcha. No, el problema queda perfectamente resuelto y somos nosotros o es la herramienta la que se adapta al hacer un desarrollo específico a aquello que hay que resolver con la celeridad con la que requiera el servicio que se está prestando. Entonces, como conclusión diríais que tanto para el cliente como para Baobab, para ambos sería mejor hacer una herramienta específica para cada caso. Es nuestra experiencia, efectivamente. Porque además, como decía Tomás, los desarrollos pueden ser, pues, son cortos y a veces también hemos asistido a parametrizaciones que se alargan y quizá algunos de los asistentes las han sufrido durante un tiempo que es mucho más largo del prometido y no pequeño. Y los desarrollos de los que hablamos en realidad son desarrollos pequeños que ofrecen resultados y permiten luego extensiones futuras que bueno, pues incluso permitan dar una vuelta de tuerca a lo que ya inicialmente. Sí. Claro. Y hay un elemento que es importante, que al ser soluciones que están hechas a medida, son soluciones que son propias, son propiedad del cliente. O sea, no es una licencia de una aplicación cerrada y demás, sino que está totalmente, digamos, es propiedad del cliente y también hacemos una transferencia de la tecnología. Es decir, que no solamente es aquí tenéis el código, aquí tenéis todo, sino que lo que hacemos es formar tanto a los usuarios como eventualmente personal de informática que tuviera que mantenerlo de alguna manera o personas del área de operaciones que eventualmente pues tienen que hacer algunas modificaciones si fuera necesario. Entonces, es muy importante que sea, primero, una herramienta de medida, que es que además en la práctica sale más fácil y más barato y lleva menos tiempo por la experiencia que tenemos. Y segundo, que no sea una herramienta cerrada porque al final lo que ocurre es que no lo controla la empresa. Entonces, es muy importante que eso sea propiedad de la empresa. Muy bien. Pues tengo aquí otras preguntillas que me han dejado aparte. Tengo una aquí que dice, bueno, esto lo he respondido un poco antes también, pero no sé si queréis añadir algo más a esto o creéis que está solucionado ya. Si tiene sentido emplear estas técnicas cuando faltan datos. Desde luego, como decía antes, es posible, nadie está operando sin datos, incluso a veces los datos no están perfectamente accesibles, pues como sería deseable, con lo cual, incluso a pesar de que no pueda existir un conjunto enormísimo de datos históricos, típicamente hay información disponible para empezar a elaborar un modelo del cual se pueda sacar partido, que además luego justifique pues, un desarrollo posterior que permita disponer de más datos y mejor tratados. Entonces, incluso cuando a veces típicamente no hay una empresa que no tenga ningún dato, nos hemos encontrado problemas en los que, bueno, pues a lo mejor hay alguna fuente de datos que es un poco confusa. Entonces, lo que además precisamente permiten hacer estos modelos es hacer algún tipo de análisis de sensibilidad. Es decir, no conozco estos datos, pero sé que están en este rango. Vamos a ver qué es lo que tiene sentido plantear si me muevo en ese rango. Es decir, la no existencia de un conjunto de datos finísimo y tan bien dispuestos como nos gustaría, también es una oportunidad para elaborar estas matemáticas, estos modelos basados en estas matemáticas, para ver por dónde van los tiros dentro de lo que cabe esperar respecto a esos valores. Y de nuevo, sea como sea, en cualquier empresa alguien está tomando decisiones, con lo cual los datos están en el peor de los casos en la cabeza de alguien. Bueno, pues nuestra invitación es que esos datos salgan de la cabeza de alguien, queden escritos en algún lugar y sobre las matemáticas se trabaje con esos datos. Que además tiene otra bondad, cuando alguien pone los datos en un papel, porque entonces están en su cabeza, es posible hacer modificaciones. Oye, mira, yo creo que no era esto lo que... O sea, nuestra demanda no es esta que tienes en la cabeza, es esta otra, y ejecutamos. Es decir, cuando tenemos datos que son pobres, podemos hacer análisis de sensibilidad. Cuando los datos están en la cabeza de alguien, se pueden poner a disposición del resto y se puede ejecutar el modelo. Y esto ya puede permitir resultados que significan ahorros que pueden, a su vez, traducirse en inversiones para hacer una
pues, una mejor extracción, tratamiento y puesta a disposición de modelo de prescriptiva de unos datos que hasta entonces no eran tan buenos como nos gustaría. La respuesta corta es que sí, porque de hecho alguien siempre está tomando decisiones, con lo cual deleguemos a la máquina la parte más pues, tediosa y permitamos al experto pues, hacer uso de ella incluso en ese contexto. Sí, que sean mejores o peores, siempre hay algún dato que se pueda aprovechar. Claro, efectivamente. De acuerdo, tengo otra también por aquí que pregunta, aparte de la optimización de rutas, ¿en dónde más se puede aplicar ese tipo de técnicas? ¿Dentro del SCM o en la logística en general? No sé si queréis alguno de mis compañeros comentar algo para no hacer abuso. Bueno, si queréis, bueno. No está mal que hagas abuso. Yo creo que tú esto... Vale, pues el conjunto de posibles ámbitos dentro de todo lo que es cadena de suministro es amplísimo. Y podemos hablar desde el diseño de red. Antes hablaba del problema de la logística inversa, pero esto es válido para cualquier red. Podemos hablar de ubicar diferentes centros, dimensionarlos, hablar de qué tipo de modos vamos a utilizar. Esto, pues como las decisiones de más alto nivel que comprometen pues el funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Podemos hablar de decisiones que quizá pues no son de tal calado, bueno, habría que ver el caso, pero desde la selección de proveedores, teniendo en cuenta el conjunto de toda la logística, todas las condiciones logísticas que nos ofrecen. Nos hemos encontrado muchos casos en los que a veces las compras o la selección del proveedor está basado en el precio unitario de compra, cuando, claro, hay muchas cuestiones que condicionan luego el coste que tenemos que asumir. Hablamos de lead time, de calidades, de frecuencias de entrega, cantidades mínimas. ¿Vale? Y podemos llegar a decisiones más constreñidas dentro del entorno o del contexto de la cadena de suministro. Podemos hablar de diseño de almacenes, el diseño de layouts o reorganización de layouts, hasta pasando por el dimensionamiento y la gestión de las personas que están operando en los diferentes elementos. Vamos a hablar de turnos de personal en plataformas logísticas, en carácter operativo, pero también podemos hablar del diseño. Podemos hablar de cuántas personas ponemos en nuestro sorter para al final dar salida a la producción que tenemos que dar salida con las productividades que están previstas, hasta pues, el mayor de los detalles, hablando pues, de las rutas con todos y cada uno de los puntos de entrega con la hora a la que es preciso entregar. Es decir, el conjunto de problemas, básicamente en cualquier ámbito dentro de la cadena de suministro donde hay que tomar una decisión, desde el diseño de la red hasta el más pequeño de los, o el más detallado de las operaciones, es candidata a hacer uso de analítica prescriptiva. Y aprovecho también para señalar que en algunos problemas, es una cosa de la que no hemos hablado, pero conviene hacer una mención. Hay una disciplina o una técnica tanto singular y que no está tan basada en ecuaciones matemáticas como las que poníamos antes, que es la del modelo digital. Para muchos de los problemas dentro de la cadena de suministro, y una de ellas, por ejemplo, podría ser el diseño de un layout o la decisión de dónde ubicar ciertas referencias o cómo hacer estrategias de picking en un almacén, podemos reproducir el comportamiento del sistema en lo que ahora se conoce como modelo digital. Es decir, somos capaces de representar con todo detalle pues las referencias ubicadas donde corresponda, donde tenemos pues nuestros carretilleros circulando por el almacén y además se puede visualizar como tal. Podemos construir un modelo donde reproducir el tipo de cuestiones que querríamos, en su caso, poner en práctica. Entonces, con poco coste y sin riesgo, vamos a decir, podemos explorar en ese entorno de forma controlada diferentes estrategias o diferentes alternativas y luego, con toda la tranquilidad que da saber lo que vamos a obtener, ponerlo en marcha. Entonces, el conjunto de problemas es, como digo, tan amplio como actividades podemos ver en la cadena de suministro. Sí, y quería añadir a esto que efectivamente hay muchos potenciales problemas, pero hay una forma de identificar aquellas situaciones en las cuales puede haber un ahorro de dinero. Y entonces imaginaos, y eso seguro que ocurre en vuestras empresas, que hay alguna persona que tiene que hacer una planificación y que además es la persona que lleva años haciendo esa planificación, que le lleva mucho tiempo hacerlo y que tiene una hoja de cálculo muy compleja, a veces con macros, y lo que hace es dar una solución que es buena, ¿vale? Entonces, imaginaos no solamente en lo que es la optimización de rutas, sino en otras partes de lo que es la cadena de suministro. ¿Vale? En esos escenarios es que son los candidatos a analizar si ahí puede haber una ganancia importante de ahorros.
haceros una idea de que efectivamente sí, resulta que una solución buena o la diferencia entre una solución buena y una solución óptima o casi óptima puede ser entre un 10 o un 30% de ahorros de gastos operativos, pues habría que ir a cazar y a buscar ese tipo de situaciones donde hay una persona o varias personas con hojas de cálculo complejas haciendo planificaciones y tomando decisiones. Ese es el entorno donde nosotros nos movemos. Y cuando se identifica un caso de uso de esa naturaleza, lo que hacemos es, hacemos un análisis de ROI, de retorno de la inversión. Es decir, hay veces que puede haber una solución matemática muy elegante y muy bonita, pero sin embargo no compensa. Pues no compensa porque los ahorros, aunque sean muchos porcentualmente, desde el punto de vista en términos absolutos, no son suficientemente importantes para que merezca la pena en trabajar en una herramienta de este tipo. Pero por nuestra experiencia, la mayor parte de ellos, donde hay una persona con ojo de cálculo o con una aplicación, aunque esté ya hecha y cerrada, y que luego tenga que hacer sus apaños para poder tomar una decisión, ahí es donde hay digamos, una fuente fundamental de ahorros y donde lo que nosotros hacemos normalmente, y además sin ningún tipo de compromiso por parte de la empresa, es hacemos un análisis de retorno de la inversión. Analizamos cuáles son los ahorros y en qué medida podría compensar en que una herramienta que se construyera, pues durara, o sea, en 3 meses o menos, pudiera amortizarse por los ahorros que eso conlleva. Y eso es muy común en este entorno. Pues nos quedaría como mucho una última pregunta por la hora que tenemos. Aquí hay una que no sé si la dais ya por contestada, que nos pone buenos días, porque es mejor utilizar soluciones a medida en vez de productos estándar. Ya habéis dado más o menos vuestras razones, no sé si queréis hacer algún añadido más al respecto. Bueno, yo puedo comentar, digamos, lo hemos estado comentando a lo largo del turno de preguntas, pero básicamente, primero, solo hay ahorros cuando realmente podemos recoger toda la casuística del día a día de cada empresa. Si no, no hay ese potencial de ahorros. Y a veces estamos hablando de mucho dinero. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que en muchas empresas este tipo de aplicaciones son core, o sea, son el núcleo de la empresa. Y no es algo que sea subcontratable como tal, digamos, la operación de esas herramientas. Entonces tiene que ser algo que tiene que ser transferente, o sea, tiene que ser propiedad de la empresa. O sea, no se puede transferir la propiedad a una tercera. Entonces, nosotros lo que hacemos es algo que es de la empresa y que hacemos la transferencia también de la tecnología y de la propiedad, o sea, no solamente de la propiedad, sino también de todo el conocimiento necesario para poder mantener y hacer crecer esa herramienta, que luego podrán contar con nosotros para evoluciones o no, pero eso tiene que ser propiedad de la empresa, es fundamental, es estratégico para ellos, ¿vale? Y entonces luego, por otro lado, los entornos cambian continuamente. Lo hemos vivido con la pandemia, lo estamos viviendo también con el auge del comercio electrónico, que es un boom, también relacionado con la pandemia, y eso lo que hace es que tienes que ser muy flexible para poder adaptarte. ¿Y por qué? Pues porque en un mundo de competencia tan feroz como la que estamos viviendo, el que no esté aprovechando y teniendo unas ganancias operativas o unos ahorros operativos importantes, se queda atrás, se queda atrás. Entonces esa es la razón principal por la cual lo hacemos. Pero luego, por otro lado, como comentaba en otra ocasión, es que es más costoso, lo sabemos por experiencia, es más costoso tratar de retorcer la herramienta, como decía Álvaro, para poder dar una solución. Y esos son, digamos, los argumentos por los cuales lo hacemos de esa manera y está funcionando bien, funciona muy bien y los clientes consiguen esos ahorros que yo decía. No sé si Bueno, Álvaro pues, quieres añadir algo. sí, perdón. Si quieres decir algo más, Álvaro o David. Yo creo que está suficientemente claro. Vamos. Pues por la hora que tenemos, vamos a ir cerrando ya. Nada, pues daros muchísimas gracias a los tres por haber participado con nosotros en este webinar, por habernos aportado esta información. Bueno, también tenemos aquí a una persona en el chat que dice que se ha tenido que salir, pero que agradece muchísimo que hayáis compartido vuestro conocimiento. Y bueno, a toda la gente que ha estado como asistente, deciros lo que pone en el chat, lo que nos ha compartido Tomás. Que si tenéis alguna otra cuestión, alguna duda, algo que queréis consultar, que os haya quedado pendiente o que os surja después la duda al respecto, o queréis contactar por cualquier motivo, tenéis el email que es tomás.martinez@baobabsoluciones.es o también podéis hacerlo a través del teléfono 627-591-667.
Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy y esperemos que podamos volver a colaborar más adelante, porque la verdad es que ha estado muy interesante todo. Muchas gracias a ti, Gaspar, y a CITED. Nada, Muchísimas gracias. pues cualquier cosa, seguimos en contacto y lo mismo con toda la gente que tenemos con nosotros aquí conectada. Nos vemos más adelante. Un saludo y buen día. Gracias. Buen día. Gracias. Buenos Hasta luego. días a todos.